importante o pasa a formar parte de una importante academia. Así que enhorabuena, Luis, bienvenidos todos. Señor presidente, señores miembros, como he dicho, bienvenidos. Gracias por ese primer desplazamiento fuera de Sevilla, que sea Moguer la ciudad que tenga esa honra. En definitiva, gracias a todos y buenas noches, que disfrutemos del acto. Y Luis, mi más sincera enhorabuena. Buenas noches. Acta de elección de nuevo académico. En la ciudad de Sevilla, siendo las 8:30 de la tarde del jueves 10 de febrero, día de San Macario, obispo del año 2011 del nacimiento de nuestro Señor. Previa a la ritual invocación al Dios Altísimo, a la Santísima Trinidad y a nuestros santos patronos, se reúnen los miembros de la Junta de Gobierno de la Academia de Historia y Ciencias Heroicas Ortiz de Zúñiga, de acuerdo con la convocatoria debidamente cursada y con quórum suficiente, según los estatutos y reglamentos de esta docta sociedad, con el siguiente orden del día. Único. Propuesta del presidente para que sea elegido como miembro de esta academia el ilustrísimo señor don Luis Manuel de la Prada y Hernández, en atención a los múltiples y sobrados méritos que en él concurre y a las aportaciones intelectuales que pueda hacer en nuestro acervo cultural. El señor académico censor informa favorablemente esta elección, por cuanto es don Manuel Luis de la Prada y Hernández, licenciado en Derecho por la Universidad Hispalense de Sevilla y abogado del Ilustre Colegio de Huelva, con una experiencia de 20 años defendiendo casos civiles, penales, administrativos y canónicos, en todas las instancias, incluso los tribunales Supremo y Constitucional. Aficionado desde muy joven a la literatura y a la historia, ha escrito poesía e historiografía, especializándose en la temática relacionada con Juan Ramón Jiménez y su ciudad natal. Ha sido director de la Fundación Juan Ramón Jiménez y de la Casa Museo Zenobia y Juan Ramón, secretario nacional de la Asociación Nacional de Casas, Museos y Fundaciones de Escritores de España, comisario coordinador de las actividades del excelentísimo Ayuntamiento de Moguer durante el trienio conmemorativo de Zenobia y Juan Ramón 2006-2008. Es actualmente miembro de la Sociedad Palósfila Pinsoniana de la Real Sociedad Colombina Onubense, académico correspondiente de la Academia de la Hispanidad, secretario general canciller de la Academia de Historia y Ciencias Heroicas Ortiz de Zúñiga de Sevilla. Como escritor ha publicado numerosísimos artículos, capítulos de libros, revistas, libros, etc., además de coordinar la edición de más de medio centenar de publicaciones, fundamentalmente de temática histórica y literaria. Ha organizado y participado en congresos, simposios y reuniones de estudios internacionales. Como orador ha dado conferencias y pronunciado discursos y alocuciones de temática literaria, histórica, artística y jurídica en algunos de los más importantes foros culturales de Europa y América, universidades de Europa y América, Distrito de Columbia, Georgetown de Washington, Juan Ramón Building de la Universidad de Maryland, Hispanic Society de Nueva York, Feria Internacional de Turismo de Miami, Estados Unidos, Anfiteatro Richelieu de la Sorbona de París, Pabellón Español de la Poesía de la Plaza de San Sulpicio de París, Instituto Cervantes de Atenas, Museo Nikos Kazantakis de Creta, Grecia, Palacio de la Cultura de Larache, Marruecos, Asociación Nacional de Escritores y Artistas Españoles, Museo de Arte Reina Sofía, Sociedad General de Autores de España en Madrid, y es miembro, entre otras, de la Real Hermandad de Nobles Caballeros de San Fernando de Sevilla. Votación. Sometida a votación la propuesta por el señor presidente, ha resultado aprobada por unanimidad de todos los asistentes. Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión
siendo las 9:30 de la noche del día de la fecha, de todo lo cual, como vicesecretario general canciller, doy fe. Así lo afirmo, rubrico y sello. Ilustrísimo señor alcalde, presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Moguer, excelentísimo señor don Fernando de Artacho, presidente de la Academia Ortiz de Zúñiga, excelentísimo señor don Juan Miguel González, vicepresidente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, prior del Monasterio de la Rábida, señor don Diego García, caballero de la Orden de Isabel la Católica, miembros, ilustrísimos señores, miembros de la Academia Iberoamericana de la Rábida, autoridades, compañeros académicos, señoras y señores. Mi discurso se titula Los orígenes del linaje señorial de Moguer entre la historia y la leyenda. Historia vero testis temporum lux veritatis vita memoriae magistra vitae nuntia vetustatis qua voce alia nisi oratoris immortality commendatur. De Cicerón, traducido quiere decir historia, verdadero testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida, es nuestro lema. Nuntia vetustatis es anunciadora de la antigüedad. Qua voce alia nisi oratoris immortality commendatur. ¿Qué otra voz sino la del que os habla la encomendará a la inmortalidad? La genealogía es gris, es meticulosa y pacientemente documentalista. Trabaja sobre sendas embrolladas, garabateadas, muchas veces reescritas. Michel Foucault. Para intentar reconstruir el origen de los linajes de los señores de Moguer, he utilizado en primer lugar y con total preferencia las fuentes históricas más rigurosas, pero donde éstas no llegaban, no he desdeñado la información muchas veces imposible de contrastar que he encontrado en libros antiguos, en manuscritos, así como en más recientes ediciones o digitalizaciones de viejas crónicas y antiguos tratados de genealogistas e historiadores, muchos de los cuales he podido comprobar que siguen siendo citados por los historiadores actuales más serios. Y si en estas fuentes se recogen leyendas, estas me parecen interesantes, sobre todo porque fueron conocidas por los propios protagonistas de nuestra historia y de alguna manera determinaron su forma de entender el mundo y, por ende, su forma de ser y de actuar en él. Su conocimiento nos podrá ayudar a comprender por qué y cómo hicieron lo que hicieron. Su misma belleza, su riqueza heroica y divina, nos ayudará a apreciar la hermosura del legado que nos dejaron, porque, como dijo el poeta, alles was je Geschichte heutigen Tages treuriger Nachklang ist, herrliche an Herrentage, que traducido viene a decir: todo cuanto acontece al tiempo presente no es sino el triste eco de los gloriosos días de nuestros antepasados. Goethe, Fausto. Los Jofre Tenorio. Don Alonso Jofre Tenorio, primer señor de Moguer. De ascendencia paterna gallega, nació en los últimos años del siglo XIII, en Sevilla, donde muy probablemente se habían establecido ya sus padres, don Diego Alonso Tenorio y doña Aldonza Jofre de Loaysa.
conoció los reinados de Sancho IV, Fernando IV y Alfonso XI. Durante este último llegó a ocupar importantes cargos, aunque la más notable dignidad es la que le confería el mando de toda la flota de Castilla. Almirante, nos dicen las partidas, es dicho el que es caudillo de todos los que van en navíos para facer guerra sobre mar. E por este poderío tan grande que ha, debe ser antes mucho escogido el que quisieren facer almirante, catando que haya en sí todas estas cosas. Primeramente, que sea de buen linaje, para haber vergüenza, e que sea sabidor del fecho de la mar, e que sea de gran esfuerzo, que esta es cosa que le conviene para facer daño a sus enemigos, etc. Salazar de Mendoza añade: como los almirantes antiguos tenían cargo de todas las cosas del mar, residían ordinariamente en Sevilla, lugar muy a propósito y conveniente para acudir a su oficio y obligaciones. Entre sus prebendas tenía el hacer suya la séptima parte de todos los botines de las batallas, que se incrementaba hasta el tercio si había participado personalmente en ellas. No es casualidad que el mismo año que obtuvo su mayor botín, 1337, derrotando la flota portuguesa en Lisboa y capturando a su almirante, decidiera edificar este monasterio de clarisas y el de franciscanos que está al lado. El 4 de abril de 1340, con una flotilla de solo 25 galeras, tuvo que enfrentarse a una escuadra musulmana de más de 250 barcos. Las naves cristianas no pudieron resistir la aplastante superioridad numérica del enemigo y la actitud heroica del almirante la describe de esta guisa la crónica de Alfonso XI. Cito: Etel, abrazado con el estandarte, peleó con una espada que tenía en la mano, hasta que le cortaron una pierna et hubo de caer, et lanzaron de encima de la nave una barra de fierro, et diéronle un golpe en la cabeza de que murió. Et los moros llegaron a él, et cortáronle la cabeza, et echáronla al mar, et fincó el cuerpo en la galea, et derribaron el estandarte que estaba en la galea, et aquel cuerpo del almirante lleváronle al rey a Lobasem. Fin de cita. El propio sultán, admirado ante el relato del valor de don Alonso, mandó conservar el cadáver y devolverlo a sus deudos. Así que su cuerpo sin cabeza fue enterrado provisionalmente en la capilla de Jesús de la antigua catedral de Sevilla. Su descendiente, don Pedro Portocarrero, octavo señor de Moguer, en su testamento firmado el 16 de mayo de 1518, mandó labrar para él este túmulo funerario central, que mira por donde es la única tumba de un almirante Tenorio en una iglesia franciscana, que es donde Tirso de Molina ambienta la escena de su famosísimo Burlador de Sevilla, cuyo protagonista se inspira en uno de los hijos varones de nuestro don Alonso Jofre, concretamente el mayor, llamado, como todos ustedes ya suponen, don Juan. Por eso, este personaje dice en la obra, cito: yo soy noble caballero, cabeza de la familia de los Tenorios antiguos ganadores de Sevilla. Mi padre, después del rey, se reverencia y se estima, y en la corte de sus labios pende la muerte o la vida. El linaje de los Tenorio. Don Alonso Jofre Tenorio, nuestro primer señor, es hijo de don Diego Alfonso Tenorio y de su esposa, doña Aldonza Jofre. Este es hijo de Gonzalo Pérez Tenorio y de su mujer, doña Juana Duc. Don Gonzalo es hijo de don Pedro Rodríguez Tenorio y de su esposa, doña Teresa Páez de Sotomayor. Don Pedro es hijo de don Rui Tenorio, que lo es de don Pedro Alfonso de León, primer señor de Tenorio. La madre de este gran señor fue doña Aldonza Martins da Silva,
nacida hacia 1175, una de las damas de compañía de Santa Teresa de Portugal, primera esposa del rey de León, don Alfonso IX. De doña Aldonza nos dice fray Enrique Flórez lo siguiente, cito: «Esta señora fue hija del conde don Martín Gómez de Silva y de doña Urraca Ruiz de Cabrera, su mujer. El valimiento que el conde don Martín tenía con el rey facilitó el trato con la hija, y unas facilidades engendraron otras. Amóla el rey más de lo justo, y doña Aldonza le obedeció más de lo que debía». Alfonso IX, rey de León, se casó 2 veces, pero tuvo, que se sepa, 22 hijos, al menos de 6 mujeres diferentes. De doña Aldonza Martins de Silva tuvo a Pedro Alfonso de León, primer señor de Tenorio, y 5 hermanos más. Así pues, don Alonso Jofre Tenorio procede por línea directa de varón del rey Alfonso IX de León. Concretamente, este rey es su 5º abuelo. Pero ocurre que su 5ª abuela, doña Aldonza Martins, la amiga obediente del rey Alfonso, tampoco era una cualquiera genealógicamente hablando. Era 8ª nieta del rey Ramiro II de León. El linaje de los Jofre de Loaysa. La madre de don Alonso Jofre Tenorio, primer señor de Moguer, fue doña Aldonza Jofre de Loaysa, hija de don Jofre de Loaysa y de su mujer, doña Giacometa Dionís. Jofre de Loaysa fue hijo de Guido Jofre, caballero francés que vino a ayudar a Jaime I en la conquista de Valencia, naturalizándose en el reino de Aragón. El nombre Jofre es una abreviatura catalana de Godofre, en francés Godefroy, en castellano Godofredo. Según Piferrer extrae de una fuente antigua, Jofre de Loaysa desciende nada menos que del primer rey cristiano de Jerusalén, Godofredo de Bouillon. Este encarnó como nadie el ideal del perfecto caballero. Era descendiente directo por línea de varón, 10º nieto, de Sigisberto VI, el llamado príncipe Ursus, último retoño de la dinastía merovingia, la primitiva y más legítima estirpe de los reyes francos. Educado en la más profunda religiosidad por su madre, Santa Ida de Lorena, Godofredo renunció a la riqueza y las comodidades que le brindaba su próspero ducado de la Baja Lorena y su condado de Bouillon, e impresionado por la predicación de la cruzada, tomó la cruz y el camino de Oriente. Junto con sus hermanos Eustaquio y Balduino, el 15 de agosto de 1096. Tras un penoso viaje y una aún más penosa campaña militar, el 15 de julio de 1099 es el primero en entrar en la ciudad santa de Jerusalén. Mientras sus compañeros corrían a llenar sus bolsas con el suculento botín, por calles encharcadas de sangre, él, despojándose de sus armas, descalzo y en camisa, se dirigía al Santo Sepulcro, donde pasaría en oración el resto de la jornada. Para Torquato Tasso, el gran poeta épico italiano, él es el capitano, el líder cruzado, el máximo artífice de la Jerusalem libertata. Canto l'armi pietose, el capitano, che il gran sepolcro liberò di Cristo. Molto egli oprò col senno e con la mano, molto soffrì nel glorioso acquisto. Canto las armas piadosas y al capitán, que el gran sepulcro liberó de Cristo. Mucho él obró con su corazón y con su mano, mucho sufrió en esta gloriosa conquista. De él se cuenta la anécdota de que cuando se dispusieron a elegir un rey de Jerusalén, acordaron interrogar a los criados de los elegibles, intimándolos para que dijesen cuáles eran los defectos y vicios ocultos de sus señores. Los criados colaboraban de buen grado en esto, pues no querían permanecer en tierras tan inhóspitas y peligrosas, ansiando volver a las comodidades y la seguridad de los castillos europeos. Cuando llegó el turno a los servidores de Godofredo, estos solo pudieron decir contra él
que permanecía demasiado tiempo en la capilla, demorándose muchísimo en sus oraciones, por lo que siempre llegaba tarde a la mesa y tenían que recalentarle las comidas. Ni que decir tiene que esto sirvió para que lo eligieran por unanimidad. Al comunicársele su elección como rey, tras un momento de reflexión dijo que aunque aceptaba el trabajo, nunca usaría el título real, porque jamás podría él ceñirse una corona de oro donde nuestro Señor Jesucristo la llevó de espinas. Así que prefirió denominarse Advocatus Sancti Sepulcri, defensor del Santo Sepulcro. Volviendo a Piferrer, este es el texto antiguo original, en valenciano, del que extrae tan precioso dato. Se trata de un libro de poemas o trovas que el autor, Mosén Jaume Febrer, dirige al infante don Pedro, hijo de Jaime I de Aragón, para ilustrarlo acerca de los principales personajes del reino que participaron en la conquista de Valencia y el significado de sus respectivos blasones. Trova 275. Del tronch de Godofre de Jerusalén, primer rei cristià fons fill Almerich, e d'este falcó, de que bé sabem que tingué molts fills, e sens que provem mes genealogies, entenent estix, que Guido Jofre és ver descendent d'est real llinatge, perquè la ciutat a on Cristo morí, Saladín solent robar a Lusignano, los lliris d'argent a pena de tristor negre s'ha mudat, de vos, gran senyor, deu ser estimat. Traducción. Del tronco de Godofre, primer rey cristiano de Jerusalén, desciende Almerico y de él Falcón, del cual sabemos que tuvo diferentes hijos, y sin buscar más genealogías, es su verdadero descendiente Guido Jofre, y habiendo el tirano Saladino robado las ciudades de Jerusalén donde Cristo murió a Lusignano, en señal de pena y tristeza que le causó esta pérdida, las lises de plata que llevaba en su escudo las trocó en negras. Debe ser estimado por vuestra Alteza. La abuela materna de nuestro almirante, Giacometa Dionís, es hija de don Dionisio, conde de Scepes, que estaba casado con la condesa Margarita. Don Dionisio era pariente primo segundo de la reina de Aragón, doña Violante de Hungría, segunda esposa de Jaime I el Conquistador, y había venido con ella acompañándola desde Hungría, afincándose en Aragón y quedando al servicio de sus nuevos príncipes. El documento histórico más importante que nombra a este bisabuelo de nuestro almirante es el testamento de doña Violante, reina de Aragón, una mención que demuestra el gran afecto que le tenía esta reina a este su primo y a su familia. Cito del testamento de la reina Violante de Aragón. Dejando la vanidad de las vanidades a los vanos mortales y a punto de pasar a la vida de los vivientes que permanece por los siglos de los siglos, con la esperanza segura y puesta en el Señor Jesucristo, yo y Oles, por la gracia de Dios, reina de Aragón, etc., después de pedir al rey su esposo que pague todas sus deudas y cumpla sus legados, continúa. Igualmente, encomiendo a mi señor el rey, especialmente a mis hijos e hijas, y al conde Dionisio de Hungría y a la condesa su esposa. Está firmado el testamento en Huesca el 12 de octubre de 1251. Además de estos hijos varones, el conde húngaro Dionisio tuvo varias hijas. Una de ellas fue Jordana, que casó en 1279 con Bernardo de Peñafort, familiar de San Raimundo, y otra, no sabemos si legítima o natural, nuestra Giacometa, que casó con Jofre de Loaysa. Este matrimonio continuó la tradición familiar de los Dionís, entrando a servir a la hija de Violante y Jaime I, la princesa del mismo nombre que su madre, Violante, a la que acompañaron cuando ésta fue a Castilla a casar con Alfonso X el Sabio. La historia se repite. Antes fueron unos húngaros los que se trasladaron a Aragón, ahora son unos aragoneses los que se mudan a Castilla para continuar al servicio de su señora natural. Según asegura un gran historiador húngaro, maestro indiscutible de la ciencia genealógica, el doctor Szabolcs de Vallai,
El conde Dionisio era primo segundo de la reina Violante de Aragón. Por ello sabemos que estaba emparentado con la dinastía Arpad, casa real húngara. Concretamente, era cuarto nieto de Bela I, quinto rey de este país. Por tanto, nuestro almirante Jofre Tenorio, a través de su abuela Giacometa Dionís, lleva la sangre real de la dinastía Arpad de los reyes de Hungría. La genealogía de doña Elvira Álvarez. Elvira Álvarez es la esposa del primer señor de Moguer, Alonso Jofre Tenorio. Ambos están en el túmulo central, Alonso Jofre Tenorio y su esposa Elvira Álvarez. Su hija María, el hijo de María es el que está al extremo, y la que está entre María y el nieto del almirante es doña Beatriz Enríquez, a la que me referiré después. En este punto, la genealogía de Elvira Álvarez, podemos hacer una interesante aportación. Partiendo de un documento transcrito por Salazar y Castro que demuestra fehacientemente la filiación de doña Elvira, hemos podido reconstruir su genealogía. Se trata de una carta de privilegio dada por Alfonso XI, confirmatoria de otra de Fernando IV, su padre, en la que este rey había concedido a don Sancho Sánchez de Velasco, adelantado mayor de su frontera y justicia mayor de la Real Casa, y a su mujer Sancha Carrillo, los señoríos de Albendín y Bobadiella, y que terminaba así, cito la Real Carta. E agora, doña Elvira, mujer que fue de Alonso Jofre, nuestro almirante mayor de la mar, hija de los dichos Sancho Sánchez y doña Sancha, díxonos en cómo ella heredara de los dichos su padre y su madre los dichos lugares de Albendín y la Bobadiella. Por tanto, Elvira Sánchez de Velasco es hija de Sancho Sánchez de Velasco, primer señor de Medina de Pomar, y de Sancha Carrillo Osorio. Su padre, Sancho Sánchez de Velasco, es hijo de Fernán Sánchez de Velasco y de Teresa Carrillo. Su madre, Sancha Carrillo Osorio, es hija de Garci Gómez Carrillo, quinto señor de Ormaza y Mazuela, y de Elvira Álvarez de Osorio, abuela materna de la que toma el nombre. La mencionada abuela materna Elvira Álvarez de Osorio es hija de Álvaro Rodríguez Osorio, primer señor de Villaornate, y de Elvira Núñez. Álvaro Rodríguez Osorio es hijo de Rodríguez Rodríguez Osorio, merino mayor de León, mientras que la esposa de este, Elvira Núñez, fue hija de don Nuño, obispo de Astorga. Rodrigo Rodríguez Osorio es hijo del también Rodrigo Rodríguez de Osorio, hijo de Rodrigo de Osorio, segundo señor de Villalobos, y de Teresa Fernández de Castro. Teresa Fernández de Castro es hija de Fernán Fernández, señor de Castrojeriz, y de Estefanía de Navarra, hija esta, a su vez, de Sancho IV, rey de Navarra. El conde Martín de Osorio desciende de Gutiérrez el Santo y de Urraca Núñez de Osorio. Mayor Pérez Ansúrez es hija del conde Pedro Ansúrez de Valladolid y de Elide Semur Ambroné, condesa de Gastinois, cuya madre, Arambirge de Bourgogne, es hija de los esposos Beatriz de Vermandois y Enrique, duque de Bourgogne y de Aquitania, hijo de Roberto I, rey de Francia, descendiente del rey Teodorico III de los francos, vástago de la dinastía merovingia, que según su propia fabulosa leyenda se remonta a Santa María Magdalena y a la familia imperial Claudia de Roma. Osorio Gutiérrez el Santo es hijo de Gutiérrez Osorio, conde de Galicia, hijo del conde Osorio Gutiérrez, hijo de Gutiérrez, conde Galaeciae, descendiente directo por línea paterna del rey visigodo Chindasvinto, y de Elvira Gatones, que es hija del conde Gatón del Bierzo, hijo a su vez de Ramiro I, rey de Asturias y primer rey de León, vencedor de la batalla de Clavijo, en la que murió, y descendiente de los reyes godos Hervigio y Sisebuto. Así que las sangres reales de Navarra, Francia y Asturias se mezclaban en las venas de doña Elvira. Los Portocarrero. Entronque de los Portocarrero con los Jofre Tenorio.
La hija del almirante Jofre Tenorio y su esposa Elvira Álvarez, María Tenorio, que heredaría el señorío de Moguer, se casó con Martín Fernández Portocarrero, por lo que desde entonces el señorío quedaría vinculado a este linaje de ascendencia inmediata portuguesa, aunque su ascendencia más remota nos deparará alguna sorpresa. Martín Fernández Portocarrero se educó en la corte, donde desempeñó diversos cargos de confianza, mayordomo de los infantes don Pedro y don Tello, y cumplió importantes misiones militares, como adelantado mayor de la frontera, y diplomáticas, por cuyos leales servicios el rey Alfonso XI le dio la villa de Villanueva del Fresno. Estos dos señoríos quedarían vinculados en un único mayorazgo, creado por su hijo Alonso Fernández Portocarrero en 1375. María Tenorio y su hijo Alonso aparecen figurados, como ya he dicho, en el túmulo central de la iglesia de Santa Clara de Moguer. Concretamente, Alonso Fernández Portocarrero es el que está en el lado de la epístola, el caballero que está en el lado de la epístola. El linaje Portocarrero. La ascendencia de don Martín Fernández Portocarrero por línea de varón es la siguiente. Es hijo de Martín Fernández de Portocarreiro el Mayor, que se trasladó a vivir a Castilla, quien es hijo de Fernão Pires de Portocarreiro, hijo de Pedro Anes de Portocarreiro, hijo de João Enríquez de Portocarreiro, cuyos padres fueron Enrique Fernández Magro y Ouroana Reimão de Portocarreiro. Don Enrique Fernández Magro es hijo de Fernando Alfonso de Toledo, también conocido por Alfonso Fernández de Toledo, del que dice muchas alabanzas el conde de Barcelos. Cito: muy caballero y de armas, y rico hombre en sus tierras, casóle el rey con doña Urraca González Viegas de Marnel. Y aquí tenemos la primera sorpresa. Aunque el linaje se afincó en Portugal y se creía que era de origen portugués, por este apellido Portocarreiro, vemos que este apellido le viene de una señora y que su tronco originario masculino era castellano. La segunda sorpresa nos la va a dar el cardenal don Francisco de Mendoza y Bobadilla, 1507-1566, obispo de Burgos y arzobispo de Valencia, quien estaba molesto porque el Consejo de Órdenes Militares no acababa de aprobar el ingreso en la de Santiago de un sobrino suyo, hijo del conde de Chinchón, por haber encontrado alguna mancha en alguno de sus linajes. Por tal motivo, agraviado, escribió un memorial dirigido al rey Felipe II, cito, en el que se ven las horribles manchas con que la mayor parte de las casas de España están contaminadas. Fin de cita. Entregado que fue este memorial en propia mano al rey, le causó tal conmoción que mandó ocultarlo, pero pronto corrieron copias del manuscrito hechas a hurtadillas. Se le llamó el tizón de la nobleza de España. El escándalo que causó en la corte y el malestar de las grandes casas queda plasmado en esta carta que se hace eco del cotilleo del momento. La dirige don Hernando López a don Alonso de Sarmiento el 8 de septiembre de 1560. Dígolo, cito, por el suceso del día que trae revuelta a la corte, y más en el palacio, y más aún a las casas solariegas. El moinamiento del de Chinchón, el sobrino del cardenal, hubo de ser como la tea del incendio. Vínose al rey el tío, el cardenal, cargado de tizones y cenizas, que no es otro que su famoso memorial, en el cual ha ido tiznando y poniendo ceniza en la frente de todos los linajes de nuestra nobleza. Fin de cita. Y termina revelándole que el hijo del oficial mayor estaba escribiendo unas coplas malignas contra el cardenal y que el duque, Medina Sidonia, le había dado 8 reales por ellas. El curioso dato que esperamos ya en relación con nuestro linaje señorial nos lo da en el principio mismo de esta obra, cuando dice el cardenal, cito,
Y el dicho Pedro Portocarrero desciende de Fernando Alonso, que, siendo moro, natural de Córdoba, que se tornó cristiano en la toma de Toledo en tiempo del rey Alonso el VI, y aunque dicen que era rico hombre, noble y de gran compañía entre los moros, fue de aquella casta y linaje, como lo afirma el conde don Pedro. Así pues, el Fernández que llevan todos los Portocarrero, como su primer apellido y patronímico, deriva de un musulmán de origen andaluz, converso al cristianismo, afincado en Toledo y premiado por el rey por la ayuda que le prestó en la toma de la ciudad. Aquí se podría citar ahora este soneto de Quevedo. Solar y ejecutoria de tu abuelo es la ignorada antigüedad sin dolo. No escudriñes al tiempo el protocolo, ni corras al silencio antiguo el velo. Estudia en el osar de este mozuelo descaminado escándalo del polo, para probar que descendió de Apolo, probó, cayendo, descender del cielo. No revuelvas los huesos sepultados, que hallarás más gusanos que blasones en testigos de nuevo examinados, que de multiplicar informaciones puedes temer multiplicar quemados y con las mismas pruebas faetones. Sin embargo, también pueden encontrarse raíces nobilísimas en este linaje, aunque haya que ascender por alguna línea materna. Volvamos a Martín Fernández Portocarrero, el esposo de María Tenorio. Dijimos que fue hijo de Martín Fernández de Portocarrero el mayor y de su esposa Inés Federica de Lombardía. Martín, el mayor, es hijo de Fernao Pires de Portocarrero y de María Martins de Baguín, su mujer. Esta es hija de Martín Vázquez Mogudo de Sandín y de su consorte Mor Martins de Baguín. Esta ilustre dama portuguesa es hija de Martín Soares de Baguín y nieta de Soeiro Pires de Maya. El padre de este fue don Pedro Pais Alférez, hijo de Payo Soares y de su mujer Chamoa Gómez. Esta es hija de Gómez Núñez de Pombeiro, hija a su vez de Nuño de Celanova y de doña Sancha Gómez. Esta señora es hija de Gómez Echiques y de la mujer de este, Gontró de Moniz, la cual es hija de don Munio Fernández, hijo de Fernando I el Magno, rey de Castilla y León. Así pues, Martín Fernández Portocarrero era un 10º nieto del rey Fernando I el Magno. Los Enríquez. Don Pedro Portocarrero, su matrimonio con Beatriz Enríquez. El quinto señor de Moguer, don Pedro Portocarrero, gracias a la privanza que con el rey Juan II tenía su cuñado, don Álvaro de Luna, casado con su hermana Elvira Portocarrero, mereció él mismo la confianza del soberano, formando parte de su consejo. Como le mostrase su fidelidad en numerosos actos de servicio, le premió autorizando su boda con una dama de sangre real, doña Beatriz Enríquez de Mendoza. Beatriz era hija de don Alonso Enríquez, almirante de Castilla, adelantado mayor de León, señor de Medina de Rioseco y de doña Juana de Mendoza. El padre de don Alonso Enríquez fue el infante don Fadrique, gran maestre de Santiago, hermano gemelo del rey Enrique II de Castilla y León, conocido como el de las Mercedes. Hijos ambos del rey Alfonso XI y de doña Leonor de Guzmán, de los que Beatriz era, por tanto, bisnieta. Los padres de Beatriz Enríquez. De los padres de Beatriz Enríquez narran los cronistas una hermosa historia. La madre de Beatriz, Juana de Mendoza, hija del magnate don Pedro González de Mendoza, casó en primer matrimonio con Diego Gómez Manrique de Lara, adelantado mayor de Castilla, del que quedó viuda en 1385, siendo aún muy joven. En su viudez, aún más rica de lo que era ya por su herencia paterna, la llamaban la rica hembra de Guadalajara, tuvo muchos pretendientes y a todos los rechazaba. Cuando el propio rey Juan I le pidió que se casara con Alonso Enríquez, mucho más joven que ella,
le respondió que un casamiento no era cosa de autoridad, sino de cariño y libre albedrío. Dijeron de ella que fue la mujer más varonil de su tiempo, todo un halago en aquella época. Entonces el joven Alfonso, muy enamorado, se disfrazó de paje y se presentó en el Palacio de la Dama de Guadalajara, donde intentó, alabando los méritos de su supuesto señor Alonso, el mismo, convencerla para que se casase con él. Llevaba además una carta del rey en la que ordenaba esta boda. Como viera que no obtenía ningún progreso, optó por preguntarle directamente por qué no quería casarse con el Enríquez. Ella le contestó que su sangre era muy limpia para mezclarla con la de un descendiente de marranos. Se refería a que, según se decía, el padre de Alonso Enríquez, don Fadrique Enríquez, lo había engendrado en una bella judía de Guadalcanal conocida como La Paloma. Las entrañas de Alonso, aún bajo su disfraz de paje, se revolverían ante tamaña injuria y reaccionó dándole una sonora bofetada. Doña Juana lo mandó detener e hizo llamar a un cura para confesarle antes de hacerle matar. Seguía creyendo que era un criado. Pero al descubrirse entonces su verdadera identidad como don Alonso Enríquez, la rica hembra, en vez de pedir al cura que le administrara al preso los últimos sacramentos, le pidió que los casara inmediatamente, para que no se dijese que hombre alguno había puesto su mano sobre ella sin ser su marido. Tan preciosa historia inspiró un delicioso drama en verso a Fernández Guerra y Tamayo, autores de mediados del 800. No me resisto a citar dos pasajes de su obra no exentos de humor. El primero es la carta del rey que el almirante, disfrazado de mensajero, lleva a la esquiva dama. Dice el rey en su carta: si en valle desierto sus galas humilla, a todos oculta la rosa fragante, quien es en virtudes blasón de Castilla, mi corte ennoblezca, sus glorias levante. Y a más, recordando que al sumo imperante, el rey, los fuertes Mendoza sirvieron a ley, esposa vos fago del noble almirante, del gran don Alfonso mi primo, yo el rey. Firma. El segundo es el momento culminante de la obra. Doña Juana rehúsa en un primer momento dar respuesta a la misiva real, pero ante la persistencia del falso paje, acaba diciéndole que rechaza este partido por ser hijo sacrílego de un padre fraile. Su padre fue maestre de Santiago y tenía el voto del celibato, y una madre judía. Diálogo entre doña Juana y el paje. Doña Juana: con torpe mengua, su padre a Dios consagrado, los votos rompió malvado. ¿Y por quién? Paje: tened la lengua. Doña Juana: y de aquella unión impía, brotando el retoño odioso, el padre fue un religioso, fue la madre una judía. Paje: mentira, dale un bofetón. Pausa. Doña Juana: oh, ¿será verdad? Tu mano en mi rostro sí, que aún la siento impresa aquí. Hola, mis guardias, llegad. Paje: sobrado tiempo me humilla este disfraz en que estoy. Don Alfonso Enríquez soy, almirante de Castilla. Doña Juana: pero si a mis pies te postro y hago que tu sangre corra, con tu sangre no se borra esta mancha de mi rostro. A ser tu esposa me allano, mas nadie dirá atrevido que quien no fue mi marido puso en mi rostro la mano. El matrimonio fue muy feliz y longevo. Tuvieron 13 hijos, entre ellos Beatriz e Inés, vinculadas con Moguer, y también con el rey Fernando el Católico, del que fueron tías abuela, pues la madre de don Fernando, Juana Enríquez, era hija del almirante don Fadrique Enríquez, hermano primogénito de Beatriz e Inés. Sangre judía y sangre real. En la cuestión de la supuesta ascendencia judía de los Enríquez se dividen los autores. Unos, temerosos de ofender a la corona, pues como ya se ha dicho, Fernando el Católico es un Enríquez,
Lo niegan, diciendo que la judía fue solo una nodriza o ama de los niños. No ocurre esto con los extranjeros. Tampoco faltan documentos españoles que lo sostienen, unos rigurosamente contemporáneos y otros algo posteriores. Un memorial de cosas antiguas, de apenas un siglo después, atribuido a don Diego de Castilla, deán de la Catedral de Toledo, tras decir que don Fadrique tuvo a don Alonso de la judía de Guadalcanal, conocida como La Paloma, nos cuenta esta graciosa anécdota referida al rey católico. Cito: andando el dicho rey don Fernando a caza, fue su halcón tras una garza, y tanto se alejó que el rey la dejó de seguir. Y Martín de Rojas, señor de Calpa, fue siempre con el halcón, hasta que vio desamparar la garza y tirar tras una paloma, y volvióse a donde el rey quedó. El rey, como le vio, preguntóle por su halcón, y dijo el Martín de Rojas: señor, allá va tras nuestra abuela. Que este Martín de Rojas era descendiente de la misma señora doña Paloma. En cualquier caso, es la suya sangre real, incluso por el lado judío. Pues según afirman los prestigiosos genealogistas Moser y Bajay, cito: les grands-pères paternels de Jean Enríquez et Alonso Enríquez, señor de Medina de Rioseco, dont le père est Fadrique de Castille et la mère Paloma Bat Gedalia, née juive, petite fille de Shlomo Hasaken ben David, traditionnellement issue d'une branche de descendants du roi David par les exilarques de Babylone. C'est ainsi que son arrière-petit-fils, Charles Quint, descendrait de ces Juifs de Babilón. Así, por primera vez, obtenemos la fuente genealógica hebraica del apellido y ascendencia de Paloma de Guadalcanal, que era Paloma Bat Gedalia, hija de Shlomo Hasaken ben David, descendiente, por tanto, de una rama de la casa de David que sufrió el exilio de Babilonia. Paloma era descendiente del rey David como Jesús, y ya se sabe que no puede haber sangre más noble que la que nuestro Señor derramó por la salvación del mundo. Volviendo a nuestra Beatriz Enríquez, la vida de esta nobilísima dama fue breve y tocada repetidamente por la tragedia. Estando ya prometida con don Pedro Portocarrero, pero aún no celebradas las nupcias, al sumergir su larga cabellera en agua fuerte, no sabemos si como método de limpieza, como desrizador o para aclarar o cambiar el color de su pelo, unas gotas de tan corrosivo líquido alcanzaron sus ojos, dejándola casi ciega. Esto para que algunos piensen que hay métodos de belleza actuales demasiado agresivos. A pesar de su ceguera, el novio se casó con ella. La boda tuvo lugar en 1423. Tuvieron 2 hijas, Juana y María, pero no tenía la mayor 6 años cuando ambos padres murieron, dejándolas huérfanas. Corría el año 1429. Juana moriría en la infancia, así que tras varias peripecias y disputas sucesorias, sería María Portocarrero la 7ª señora de Moguer. Al casarse con don Juan Pacheco, marqués de Villena y primer duque de Escalona, el personaje más poderoso del reino, los Portocarrero entraron por derecho en la primera nobleza de España. Su segundo hijo, Pedro, como su abuelo materno, tuvo que adoptar como primero su segundo apellido, Portocarrero, para cumplir la exigencia legal del mayorazgo que heredaba como 8º señor de Moguer. Tuvo 16 hijos y los reyes le permitieron crear 4 mayorazgos. Él fue el que dispuso en su testamento que se labrara este túmulo central para sus abuelos y este hermoso sepulcro del lado del Evangelio para él. Le sucedió en el señorío de Moguer su hijo mayor, don Juan Portocarrero, que tomó su nombre de su abuelo el marqués de Villena, y que gracias a su gran riqueza y a los óptimos servicios que prestara al emperador Carlos V, obtuvo la dignidad marquesal
y pudo entrar a formar parte de la primera nómina de la grandeza de España. A él pertenece ese otro sepulcro, el más magnífico, obra maestra de la escultura genovesa, labrada por Gian Giacomo della Porta, que ocupa el lado de la epístola del presbiterio. Con él, esta familia llegó al cenit de su gloria. Los Fitzjames-Stewart. Tengo que decir que tenemos el privilegio de contar con un Fitzjames-Stewart presidiendo esta mesa. De manera que para él es especialmente grato pues estar aquí donde están enterrados sus antepasados. Al morir en 1703 sin herederos directos, don Pedro Fernández Portocarrero, 17 señor de Moguer y 9º marqués de Villanueva, último patrono enterrado, según ordenó en su testamento, en este monasterio, tras numerosas disputas nobiliarias y pleitos, el mayorazgo pasó a los condes de Montijo. Al contraer matrimonio la heredera de esta casa, doña María Francisca de Sales Portocarrero, con don Jacobo Fitzjames-Stewart, 15 duque de Alba y 8º de Berwick, se integraron en esta casa ducal los títulos del mayorazgo de Moguer. Como es sabido, la casa ducal de Alba, como resultado de la política matrimonial mantenida durante siglos por sus miembros, ha llegado a entroncar con las familias más nobles y con casi todas las casas reales de Europa. Y por poner un último ejemplo, la 11ª duquesa matrimonia con un Fitzjames-Stewart y Colón de Portugal, que aúna la descendencia de Cristóbal Colón y la Casa Real portuguesa con la de la Casa Real Estuardo de Inglaterra y Escocia. Reflexión final. Esta iglesia de Santa Clara, y especialmente sus monumentos funerarios, que conforman este magnífico panteón de los señores de Moguer, es un intento de escenificar y sacralizar la alta nobleza del linaje y su entronque con la sangre real. Y esto era tanto más importante para estos señores, cuanto que su genealogía había sido también cuestionada por quienes aducían la existencia en sus orígenes de antepasados musulmanes y judíos. Por tal motivo, no escatimaron los recursos para dar a su panteón el máximo esplendor y dotarlo de las mayores calidades estéticas y artísticas. El propio orden de las figuras, su programa iconográfico, responde plenamente a esta intención legitimadora de su poder señorial y de su estatus como grandes de España, en cuanto que descendientes de las principales casas reales de Europa. Hoy como ayer, ante la contemplación de tan soberbio monumento funerario, podríamos decir, parafraseando a Cervantes, voto a Dios que me asombra esta belleza. Pero no intentaremos ahora describirla. Ese sería tema de otro discurso. Solo concluiremos que la perseverancia en los proyectos, la constancia en el afán, acaba rindiendo sus frutos, y que para conseguir algo en esta vida es necesario emplearse a fondo, sacrificarse, desvivirse, vaciarse, darse plenamente. Solo así robaremos a la muerte su presa y rozaremos de algún modo la soñada inmortalidad. Así lo hicieron miembros de este linaje, así lo hace también el poeta. Y como suele decirse para terminar estos discursos, he dicho, dicho queda, porque las palabras que seguirán y con las que acabo ya no son mías, solo prestaré mi voz a aquel que vive ya para siempre en esta luz con el tiempo dentro. Crearme, recrearme, vaciarme, hasta que el que se vaya muerto de mí un día a la tierra no sea yo. Burlar honradamente, plenamente, con voluntad abierta el crimen y dejarle este pelele negro de mi cuerpo por mí. Y yo esconderme sonriendo, inmortal, en las orillas puras del río eterno, árbol en un poniente inmarcesible de la divina y mágica imaginación.
reglamentos y acuerdos de esta academia, honrarla siempre, guiando por su mayor luz y esplendor y cumplir fielmente con la lealtad a todas las obligaciones de académicos? Uno con la ayuda de Dios, que sí decide que Dios nos lo quiere. Si no, señores y señoras, damas y caballeros. Hoy me cabe una gran alegría y satisfacción. La primera, responder al discurso del eminente y erudito moguereño y amigo don Luis de la Prada y Hernández, obligada referencia en el conocimiento de la historia local. La segunda, hacerlo en la bella e histórica ciudad de Moguer, a la que tan vinculado me encuentro, no solo por lazos de familia, como ya ha puesto de manifiesto el académico de número señor de la Prada, sino por afectos personales e íntimos. La cercanía del señorío de Moguer, que poseía mi cuarto abuelo, duques de Alba y de Örebro, entre otros muchos, unión que se consolida a través del 14º hombre. Poco más podemos añadir a lo magistralmente expuesto por el señor de la Prada, en tan breve tiempo sobre tan ilustres e históricos linajes. Por ello, mi respuesta será un brevísimo estudio de las casualidades, entre comillas, vinculadas, como no genealógicas, vinculadas, como no puede ser de otra forma, a Moguer, a su primer linaje, el descubrimiento de América. El día 17 de abril de 1492 he firmado entre los reyes católicos, don Fernando Aragón, el don Isabel de Castilla y don Cristóbal Colón, las conocidas como capitulaciones de Santa Fe, por ser así bautizado el lugar donde se firma. Un campamento militar levantado en las cercanías de Granada, sitiada por las mercadas cristianas. Granada estaba en manos del rey nazarí Boabdil el Chico, Muhammad XI. Es el primer documento escrito de la historia de América. En las capitulaciones de Santa Fe se fijan las condiciones con las que Colón iniciará su aventura marítima, que culminó con el descubrimiento de América. Pues bien, todos los linajes presentes en la firma, desde el entonces desconocido y oscuro Cristóbal Colón, el de los reyes católicos, así como el del gran capitán y muchas de las personalidades presentes en el fuerte de Santa Fe, en aquella magna ocasión, unirán su sangre mediante enlaces entre los descendientes, llevando sangre de todos ellos que el señorío de Moguer a través del linaje Fillén-Estuart. Doña Catalina Colón de Portugal, octava duquesa de Veragua, heredera de mayorazgo y títulos de la familia, era hija de don Pedro Manuel Colón de Portugal y de la Cueva, séptimo duque de Veragua y de la Vega, del rey de Sicilia, marqués de la Jamaica, gran almirante y adelantado mayor de las Indias, capitán general de las galeras Nápoles, maestre de los tercios de Flandes, consejero de Felipe V y descendiente directo del rey de Portugal. Doña Catalina era séptima nieta del descubridor de las Américas, don Cristóbal Colón. Contrajo matrimonio el 31 de diciembre de 1716 con don Jacobo Fillén-Estuart, segundo duque de Berna, de Gérica y de Lidia, gran almirante de Castilla, caballero de la Orden del Toisón de Oro, y nieto por línea recta varón del rey de Escocia y de Inglaterra, Jacobo II Estuart, quien falleció en 1701. Comprobamos, pues, la cercanía en el tiempo del origen real de la actual Casa de Alba. Línea cuya última representante será la duquesa de Alba, pues sus hijos son martínez de lujo, por línea de varón. Vemos, pues, cómo pasa el ducado de Alba de un linaje de origen real inglés a otro de noble castellano. Por esta unión entre doña Catalina Colón de Portugal y don Jacobo Fillén-Estuart, los títulos de la Casa de Veragua
pasan a la casa de Estuardo o Stuart en la cabeza de don James Francis Edwards Stuart y Colón de Portugal, tercer duque de Berwick, tercero de Gérica y Lidia, octavo duque de Veragua, octavo duque de la Vega. Aunque tras un pleito que duraría cerca de 100 años, los títulos de la casa del descubridor volverán a una rama de los Colón poseedoras de mejor derecho genealógico. Y es a través del enlace matrimonial de este tercer duque de Berwick con doña María Teresa de Silva y Toledo cuando los títulos de la casa de Alba pasan al linaje Stuart. El padre de doña María Teresa fue don Manuel de Silva y Mendoza, de la Cerda Llaro, conde de Galvez, grande de España y comendador mayor de la Orden de Santiago, hijo del que fuera príncipe de Éboli y príncipe de Mélito, duque de Pastrana y duque de Francavilla. La madre de doña María Teresa fue doña Teresa Álvarez de Toledo, 11 duquesa de Alba, cuarta de Montoro, etc. Era la última titular del ducado por el linaje Álvarez de Toledo, tan noble y antiguo como manipulado en los orígenes a lo largo de la historia. Hoy la mayoría de los historiadores apoyan la tesis del origen judío de este primer linaje, como lo fue también de los Enríquez, ya nombrado por el señor de la Prada, y otros muchos de la primera nobleza española, apartándolo de las leyendas fantásticas que ven un mítico origen en casas reales como la de los paleólogos de Constantinopla. En el cuarto duque de Berwick, don Carlos Fernando Setién Stuart y Silva, Álvarez de Toledo y Colón de Portugal, serán los mayorazgos de Berwick y de Alba, durante un periodo también el de Veragua. Títulos todos ellos que, entre otros muchos, como el señorío de Moguer, poseyó. Dando un pequeño salto atrás en la historia, volvemos a Jacobo II Estuardo, rey de Inglaterra, de Escocia, de Irlanda y duque de York, como queda dicho, fallecido en 1701, quien en su noble amante, Arabella Churchill, de los duques de Marlborough, tuvo a don James Etienne Stuart, primer duque de Berwick, primer duque de Lidia y de Gérica, caballero de las insignes órdenes del Toisón de Oro, de la Jarretera, de Santo Espíritu, de San Luis, grande de España y mariscal de Francia, que fallecería en 1734. Jacobo II era hijo del rey Carlos I de Inglaterra y estaba casado con doña Enriqueta María de Borbón, princesa de Francia, hija de Enrique IV, rey de Francia y de Navarra, y doña María de Medici, hija de don Francisco I de Medici, gran duque de Toscana, y doña Juana de Habsburgo-Jagellón, Bohemia y Hungría, archiduquesa de Austria, princesa de Bohemia y princesa de Hungría. Esta, a su vez, nieta de doña Juana Roca y, por tanto, bisnieta de los reyes católicos. En el campamento de Santa Fe también estuvieron presentes los principales nobles y caudillos militares de la época, que dejaron patente su conocimiento en la carrera de las armas. La Casa de Alba, por posteriores enlaces matrimoniales, si no de todos, sí desciende de la mayoría de ellos. Allí coincidieron don Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, duque de Sesa y del rey de Nápoles, don Íñigo López de Mendoza y Quiñones, conocido como el Gran Tendilla, sobrino del poderoso cardenal Mendoza. Fue segundo conde de Tendilla y primer marqués de Mondeja, embajador ante su santidad Inocencio VIII, alcaide de la Alhambra como título hereditario y capitán general y virrey del Nada. También estuvo don Pedro Manrique Lara y Sandoval, primer duque de Nájera, segundo conde de Treviño, y el nombre famoso don Hernán Pérez del Pulgar, el alcaide de las hazañas, gentilhombre y contínuo de la Casa Real, capitán general de Alhama. Hemos visto, pues, cómo la Casa de Alba, señores de Moguer, es descendiente directa de los tres principales firmantes de las capitulaciones de Santa Fe, los reyes católicos y Cristóbal Colón. Con la firma de este tratado se abrió la puerta de la que sería la mayor empresa misionera y guerrera de España, que empieza cuando Colón se echa a la mar en busca de nuevos rumbos en donde sería la patria, que ese año estrenaba su unidad. Empresa en la que Moguer tendrá
un lugar de privilegio que queda escrito con letras de oro en el libro de la historia. Muchas gracias.